Unos dichos realmente ridículos. Eso es lo que se ha dado en los últimos días por parte de Janet Jara con respecto a las candidaturas presidenciales de la oposición, particularmente de la derecha, y apuntando directamente contra José Antonio Kast, pero también en contra de Johannes Kaiser. Todo esto por los recordatorios sobre el llamado estallido. Porque, de acuerdo a Jara, la situación que se dio, como que se estaba inventando, que había intentos de golpismo, que en realidad había más temas ciudadanos, y desestimó que fueron actos más violentos los que se impulsaron durante ese periodo para buscar principalmente los cambios o tomas de poder, lo que ha sido ampliamente criticado por sectores de la prensa, como también vamos a ver por los mismos registros históricos de todo lo que ocurrió en el 2019 y 2020, que muestra que todo lo que dice Jara es mentira. La verdad, Cas miente, el estallido social. Yo me he preguntado mucho por qué insisten en hacer que creer o instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado, fueron puros delincuentes. Me da la impresión que la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí salieron más de 2 millones de personas en el país. Pero se equivoca mucho más la izquierda, pero mucho más la izquierda, si nos quiere hacer creer que el estallido fue solo demandas y no esa violencia, que no solo era incomprensible, sino que injustificable, y que ellos jamás se han atrevido a condenar con la energía y la fuerza que un capítulo así de grave en nuestra historia lo demanda y lo requiere. El estallido fue expresión de malestar, con esas pacíficas protestas de chilenos demandando esa justicia social, pero también fue expresión de una violencia desatada y avalada por los políticos de izquierda que veían en ese caos una oportunidad para llegar al poder. Porque así lo veían, destituyendo a Piñera, una oportunidad para llegar al poder. O que a río revuelto, ganancia de la oposición. Que todo el malestar era culpa de Piñera. ¿Y qué pasó? Piñera resistió. Hubo sensatos que no lo destituyeron. Completó su periodo presidencial y esa izquierda llegó al poder. Y tuvieron el poder de escribir una nueva constitución que tanto reclamaron con la idea de una asamblea constituyente. ¿Y qué pasó? No fueron capaces de proponer un texto que ofreciera soluciones reales a esa demanda, sino que un texto refundacional que construía instituciones en realidad hechas a la medida de la izquierda, muy probablemente para intentar perpetuarse en el poder, que es un clásico de cierta izquierda latinoamericana, ¿no? Eliminando prácticamente el Senado, restándole todo poder, potenciando el de la Cámara de Diputados, que históricamente en Chile siempre ha estado más en manos de la izquierda, restándole poder presidencial al presidente, en fin. Bueno, la gente le dijo no a esa propuesta, ya sabemos. Pero llegaron también al poder y se sentaron en el sillón de O'Higgins, el mismo que ocupaba Piñera, al que quisieron destituir 2 veces en el Congreso y otras tantas apoyando la violencia de quienes fueron a quemar la moneda. ¿Y qué pasó después de sentarse en ese sillón que antes ocupó Piñera? ¿Qué hicieron? ¿Terminaron con las demandas sociales estando en el poder? No. ¿Van a seguir culpando a la derecha? Nunca olviden esto. Si las protestas vuelven a las calles en un eventual gobierno de derecha, eso nos va a decir solamente 2 cosas. O quizás nos va a decir más, pero principalmente nos dirá 2 cosas. Que esas protestas son digitadas y orquestadas por la izquierda. Y segundo, que ya no pueden culpar a la derecha de las demandas sociales insatisfechas o no resueltas, porque la izquierda gobernó 4 años y tuvo en sus manos el proceso constitucional. Prometió y no solo no cumplió, sino que en algunos casos retrocedió. Tenemos más desempleo hoy que el que recibió el presidente Boric cuando llegó al poder. Y tenemos, entre otras cosas, la ineptitud, como lo estamos viendo ahora, de no ser capaces simplemente de calcular una cuenta de la luz. Y es realmente ridículo lo que dice Jara, y con amplia razón está recibiendo críticas de la prensa, porque hay que recordar un poco el pasado, si es tan solo como volver un poco atrás, ¿no? Por un lado, eso de que se intentaron tomar el poder y que Jara dice, ay, eso es mentira, están inventando cosas. Sí, se intentaron tomar el poder. Hicieron violencia sistemática por las calles y llegó a tal punto que incluso en programas de televisión reconocían abiertamente figuras como Camila Vallejo, que ahora es vocera del gobierno y militante del mismo partido que Jara y que ella también estuvo en todo ese proceso del llamado estallido. Hablaban justamente de sacar a Piñera y decían que lo iban a sacar justamente, pero que iban a hacer con una nueva elección anticipada en lo que era un evidente intento de tomarse el poder. O cuando un presidente de partido dice desde el primer día, al siguiente día de la manifestación, tiene que renunciar el presidente, lo que estamos entonces mostrando que lo que queremos es que
se derrumbe la institucionalidad democrática y venga otra cosa. No, yo no estoy en eso. Incluso elección anticipada, lo cual es sumamente una salida democrática. Mira, sería la primera vez en interrumpir un mandato elegido por el pueblo desde 1973. Y yo no estoy dispuesto a poner ni un granito de arena a que eso ocurra. Y eso lo están intentando hacer por la violencia, en lo que eso era un evidente intento de golpe de Estado. Ahora, no era un golpe de Estado con militares, sino a través de agrupaciones violentas en las calles, un golpe de Estado no convencional, como se le llamaría, pero lo era. E incluso los cambios que estaban haciendo, no hay que olvidar que ustedes los validaron los de su sector. Incluso no es como que fuera una cosa ajena y de repente. Los justificaron incluso en todo lo que fue el proceso de la Convención Constitucional. Hoy todos celebran el proceso constituyente. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad ya mencionada de los poderes constituidos. Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir un proceso constituyente, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad. Y para eso deben solucionar, deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta. Y llega a tal punto que incluso ahora, porque esto ocurrió justamente en lo que fue el periodo del 18 de octubre de ahora, o sea, esto fue hace unos pocos días, las juventudes del Partido Socialista, que supone que es un partido de centro-izquierda y que apoyan ahora a Jara, justifican la violencia e incluso te dicen que la violencia y todos esos actos, cuando es del pueblo, que ellos definen que es pueblo, no es violencia, no son disturbios, es justicia revolucionaria. La democracia se recuperó con un lápiz y un papel. Ridículo. La vuelta a la democracia no se logró solo con un voto en la urna, fue un proceso pactado. Dicho escenario fue posible tanto por la lucha política como armada de cientos de militantes, quienes ofrendaron su vida para mantener el proyecto socialista. Aquellos héroes no fueron terroristas como los catalogan, sino que fueron combatientes del más alto nivel. Disciplinados que juraron vencer o morir por Chile. Durante los años 80 se producen grandes jornadas de protesta que pretenden desestabilizar al régimen, generando consternación en un Estados Unidos que no quiere repetir la experiencia de Nicaragua. Así, los Estados Unidos presionan a la dictadura para buscar una salida pactada, forjando así el famoso plebiscito. Sin la valentía de la militancia armada, el plebiscito jamás hubiera sido una posibilidad real. Ignorar este hecho no es solo una falacia histórica, también una falta de respeto a nuestros derechos. Cuya praxis política está condensada en el documento de marzo del 74. Por eso desde Concepción recordamos que la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, se llama justicia revolucionaria. Por nuestros caídos y desaparecidos. Entonces no pueden venir aquí con ninguna cara a tratar de hacerse los pacíficos, que no son golpistas, porque son todo eso. El tema es que ahora no están en condición de poder hacerlo, pero cuando tuvieron la oportunidad lo intentaron y fracasaron, pero lo intentaron. Y todo eso que dice Jara es mentira. Ahí están las pruebas audiovisuales con figuras importantes de su sector que tomaron todas las posiciones, incluso justificando los actos violentistas como necesarios. Incluso teniendo a juventudes que ya no ha salido a condenar de un partido importante que la está apoyando, que es el Partido Socialista, tomando mensajes como eso. Y más encima haciendo un revisionismo histórico que es completamente falso. Si se salió del periodo justamente de lo que fue de Pinochet con el plebiscito, si él no se hubiera querido ir y los militares y las fuerzas armadas no se hubieran querido ir, no se iban. Podrían no haberse ido, ¿no? Ahora, sí había presiones económicas externas, por supuesto, pero eso no fue el único factor. O sea, si realmente se hubieran querido quedarse, podrían haber quedado, como ha ocurrido en sistemas dictatoriales que aunque haya sanciones y lo que ocurra, no se van y se quedan, y duran y duran. Entonces, pensar que fue por un grupo de guerrilleros y también de grupos terroristas que estaban haciendo actos que se fueron es mentira. Porque eso además continuó cuando fue la vuelta a la democracia y asesinaron a Jaime Guzmán en su momento, ¿se acuerdan? Incluso hubo raptos en su momento y se escaparon de cárcel y ahí hay personas que están prófugas. Entonces es mentira, hace un revisionismo histórico y un nivel de justificación de la violencia que solo es buena cuando es de los suyos, porque el concepto de pueblo ¿qué es? Ellos definen que es pueblo, por eso son los que piensan como ellos, sino es antipueblo, que evidentemente es absurdo. Y eso lo están diciendo ahora. Entonces no podemos olvidar ese tipo de cosas y deja en ridículo lo que dice Jara. Y es bien preocupante la falta de condena que hace a figuras como las del Partido Socialista con mensajes como eso y que muestra que en realidad ese discurso de ser pacífica y criticar a otros por ser hoy tan agresivos es una hipocresía enorme. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todas estas palabras de Jara y la respuesta que ha habido, como también el recordatorio de lo que ocurrió en el pasado que desmiente todo lo que dice? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.